Hola, me presento, mi nombre es Ana Paola Peraza, estudiante de Estudios y Gestión Cultural de la Universidad de AN. En esta ocasión les hablaré de las sociedades antiguas. Iniciaremos con la sociedad sumeria. La sociedad sumeria era una sociedad que tenía una estratificación social, donde tenía unos representantes administrativos que eran los administradores de tierras. El templo en esta época era el propietario de las tierras y de los bienes económicos. Sus características comunes eran territorio con fronteras delimitadas, una organización social, mantenimiento de la paz interna, ideologías y relaciones exteriores. Comprendía tres grandes grupos o capas sociales. Primero, hombres libres. Segundo, hombres semilibres. Tercero, hombres esclavos. Aquí hay dos clases de esclavos: los condenados a la esclavitud por disposición judicial o por haber vendido sus servicios, y los esclavos por prisioneros de guerra. Tenemos aquí algo importante, y es que el transporte era fluvial, se caracterizaba por ser la barca. En tierra era un asno asiático. Habían varios oficios, dentro de ellos ser herrero, alfarero, leñador, artesano, trabajadores de metal, de piedras preciosas, canteros, carniceros y comerciantes. Aquí ya se empezaron a hacer gremios de gente que se unía para realizar sus labores. Estos se pagaban en especie. La estructura económica tenía una organización administrativa y tres factores: universalismo, militarismo y centralismo. Había un único rey con gobernadores, funcionarios por cada estado. En un segundo rango, los inspectores, alcaldes y contables, y la necesidad de contabilizar el comercio llevó a la invención de la escritura en esta sociedad. Tecnologías importantes: un sistema de irrigación, un sistema de alcantarillado, símbolos de escritura, comercio de grano, pictogramas, civilizaciones y escritura de pictogramas como tal en una tablilla. Luego vamos con la sociedad china, una sociedad antigua que desde años antes de Cristo se organizó por sociedades de prestigio, y según Confucio habían tareas muy importantes como la agricultura. La economía china, una gran parte de ella, desenvuelve en medio de la economía agrícola, poniendo en un lugar muy alto de la pirámide social en China, y a los agricultores por últimos a los mercaderes. Según Confucio, él creía que la sociedad podía salvarse si se centraba en la sinceridad y la honradez. A eso de los años 200 a.C., sus enseñanzas comenzaron a tener influencia en el medio en que China era gobernada. La filosofía de Loasi, que era vivir de manera más sencilla y en la armonía con la naturaleza. Algo que nos pudieron haber dejado ellos en esa época es que las personas son más importantes que las empresas, y por eso es que se conforma una sociedad jurídica. Tenemos entonces una sociedad persa, la sociedad persa, ubicada en Irán, límite con Mesopotamia. Tenía unas tecnologías, herramientas de metal para mejorar la producción agrícola, ya que su economía también se basaba en ello, y el arte de la guerra, cobre y plata. Estos materiales se encontraban en el interior de las montañas. Era un reino con un ejército bastante organizado, pagaban impuestos, algo que se viene utilizando actualmente en nuestro país y prácticamente en todos los países del mundo. El imperio persa conquistó a toda Mesopotamia, Fenicia, Palestina, y luego conquistó a Egipto a eso de los años 525 a.C. Tenía una organización social en una pirámide. En la cúspide tenemos al rey y a la familia, luego aristocracia, que comprende a los sacerdotes, nobles, grandes comerciantes, luego una clase media y clase popular, que comprenden a pequeños comerciantes, artesanos y soldados. Luego, en la base, tenemos a los campesinos y, algo más abajo, a los esclavos, prisioneros que habían por conquistas militares. La religión de los persas era dual. Creían en dos dioses, uno del bien y uno del mal. La política de ellos era expansiva y los convirtió en dueños del cercano oriente, una política que conquistó pueblos. Tenían una administración imperial y funcionarios, los sátrapas, los secretarios, inspectores. La idea de esto era conciliar la unidad en la universalidad. Su legado es un imperio universal, objetivo recreado por muchos de los pueblos actualmente.
Seguimos con la sociedad griega. La sociedad griega se desarrolló en la península de los Balcanes, limítrofe con la Iliria y Macedonia. Ellos tuvieron 3 periodos. Empezaron con el arcaico o primitivo, Grecia clásica y periodo helenístico. Una edad heroica. Los poemas homéricos fueron escritos por los griegos en tablas cuando empezaron a realizar procesos de escritura. Gracias a los filósofos, como por ejemplo Sócrates, se empezaron a separar el conocimiento de la experiencia. Platón, por ejemplo, habla de aptitudes naturales de los hombres, de origen a la especialización. Aristóteles, administración para lograr un estado perfecto, y Pericles, selección del personal, algo que se utiliza actualmente en la mayoría de las empresas. Vamos con la sociedad egipcia. La sociedad egipcia tenía una economía también basada en la agricultura, ganadería y navegación, manifestaciones culturales. También tenían unos canales de irrigación o regadío. Los periodos o imperio o menfita se construyen las edificaciones más representativas de esta cultura. Tenemos un imperio medio en donde Egipto se reunificó, dado que imperios anteriores se había separado Egipto Alto de Egipto Bajo. Tenía una administración, empezaron a calcular los ingresos agrícolas y a inspeccionar las industrias y el comercio. Se vigilaban los ingresos fiscales y los gastos del Estado. Actualmente podemos decir que es lo que se hace en las empresas, por tal razón, algo que nos dejaron como legado. La sociedad romana, una sociedad, una administración de orden jerárquico de importancia para el Estado. Un imperio y república que fueron los 2 grandes momentos administrativos de Roma, pero son los mejores momentos en el imperio debido a su organización por cargos y por jerarquías. Ellos desarrollaron sistemas de fabricación de armamento en cerámica y textiles, construyeron carreteras y organizaron empresas. Formaron gremios. Los gremios es algo bien utilizado actualmente, sobre todo en las empresas, ya que les permite crear mejoras en su gremio como tal, por ejemplo en Colombia el café. Hemos terminado, acá tenemos las referencias bibliográficas en cuanto a las sociedades. Por otro lado, podría yo decir que mucho de lo que se vivía años antes de Cristo actualmente se vive. Todo esto de las estratificaciones sociales actualmente es bastante fuerte. Tenemos brechas sociales muy marcadas que hace que nuestra sociedad cada vez tenga menos posibilidades en cuanto a las sociedades de bajos recursos y sobre todo en las empresas podemos decir que muchas de las costumbres de estas sociedades nos llevan a tener unas mejores compañías.